La alarma silenciosa vibró contra el cráneo del comandante Marcus Chen mientras flotaba en la oscuridad absoluta del espacio profundo, a 30.000 kilómetros del puesto de avanzada selonita más remoto del brazo de Perseo, donde ningún humano había llegado antes sin terminar convertido en polvo estelar o algo peor, y mientras ajustaba los propulsores de su traje de infiltración clase espectro para mantener el perfil térmico por debajo del umbral de detección alienígena. No podía dejar de pensar en los ojos violetas de Kiranel que lo habían mirado apenas 72 horas antes en la estación neutral de Vega Prime con una mezcla de terror y algo más profundo que ningún protocolo militar humano o selonita podría haber anticipado. Porque el amor no entiende de especies ni de las guerras frías que habían mantenido a la humanidad y al imperio selonita en un tenso equilibrio durante los últimos 50 años desde el primer contacto, cuando la flota colonizadora humana había emergido del hiperespacio directamente en territorio reclamado por los selonitas, y solo la intervención de los mediadores neutrales de la Confederación Galáctica había evitado una guerra total que habría borrado a una o ambas especies del mapa estelar. Pero ahora Marcus flotaba hacia la estación enemiga con microdrones de reconocimiento desplegándose desde su mochila táctica como un enjambre de luciérnagas mecánicas invisibles al ojo desnudo y a la mayoría de los sensores conocidos, cada uno transmitiendo datos encriptados cuánticamente a su implante neural mientras mapeaban la estructura exterior de la instalación que según la inteligencia humana albergaba el proyecto más secreto del imperio selonita, algo llamado convergencia genética, que había puesto tan nerviosos a los altos mandos de la Alianza Terrestre que habían autorizado esta misión suicida sin siquiera pestañear cuando Marcus había señalado que las probabilidades de supervivencia eran del 3% en el mejor de los casos, pero lo que el alto mando no sabía era que Kiranel, la xenobióloga selonita que había conocido 6 meses antes durante una conferencia científica supuestamente neutral sobre preservación de ecosistemas en planetas fronterizos, le había enviado un mensaje codificado advirtiéndole que convergencia genética no era un arma sino algo mucho más peligroso para ambos gobiernos, una prueba irrefutable de que humanos y selonitas compartían un ancestro común plantado en ambos mundos hace millones de años por una civilización precursora que los arqueólogos de ambas especies habían estado buscando sin éxito, y si esta información salía a la luz, los fundamentos ideológicos que justificaban la hostilidad mutua se derrumbarían como un castillo de naipes, razón por la cual tanto el Imperio como la Alianza preferirían destruir la evidencia antes que admitir que toda su retórica de superioridad racial era una mentira colosal, y mientras Marcus maniobraba hacia la esclusa de mantenimiento que Kiranel había marcado en los planos robados, su mente reproducía cada momento de sus encuentros clandestinos. Desde aquella primera conversación aparentemente casual sobre la belleza de las nebulosas binarias hasta el momento en que ella había tocado su mano en aquel jardín botánico de la Estación Esperanza y él había sentido la corriente eléctrica de su sistema nervioso hexadáctilo sincronizándose imposiblemente con el suyo, un fenómeno que según todos los xenobiólogos era imposible entre especies con evoluciones tan divergentes, pero que había sucedido y los había dejado a ambos jadeando y mirándose con una comprensión que trascendía las barreras del lenguaje y la biología. Porque los selonitas con su piel azul iridiscente y sus 6 dedos en cada mano habían evolucionado en un mundo con gravedad menor y atmósfera de metano que debería haberlos hecho tan alienígenas a los humanos como una estrella de neutrones. Pero cuando Kiranel había susurrado su nombre con esa voz armónica que los selonitas producían mediante sus cuerdas vocales dobles, Marcus había sentido que cada célula de su cuerpo reconocía algo antiguo y familiar. Y ahora mientras sus microdrones confirmaban que la esclusa estaba despejada y él activaba el dispositivo de hackeo cuántico que el mejor especialista en guerra cibernética de la Tierra había diseñado específicamente para esta misión, no podía evitar preguntarse si estaba traicionando a su especie por amor o salvándola de su propia estupidez, porque Kiranel le había mostrado datos preliminares que indicaban que el ADN humano y selonita tenían marcadores idénticos en secuencias que la evolución natural nunca habría producido. Patrones que gritaban diseño inteligente y manipulación genética a una escala que desafiaba la comprensión. Y mientras la esclusa se abría silenciosamente y él se deslizaba dentro de la estación con su traje adaptándose automáticamente a la atmósfera de metano que sería letal para él sin protección, los sensores de su casco mostraban un laberinto de corredores que pulsaban con esa luz ultravioleta que los selonitas preferían y que a los ojos humanos sin mejoras parecería oscuridad total, pero Marcus había modificado sus implantes oculares meses antes, preparándose para este momento, y podía ver perfectamente mientras avanzaba por los pasillos siguiendo el mapa mental que había memorizado hasta el punto de poder navegarlo con los ojos cerrados, cada intersección y cada puerta grabada en su memoria eidética mejorada quirúrgicamente. Un regalo del programa de super soldados de
La Tierra que lo había convertido en algo más que humano pero que paradójicamente lo había preparado para entender a Kiranel cuando ella le había explicado que los selonitas también tenían sus propios programas de mejora genética y que algunos de ellos, como ella, podían percibir dimensiones del espacio-tiempo que otros de su especie no podían, lo que la había llevado a descubrir las anomalías en el código genético que ahora amenazaban con reescribir la historia de ambas civilizaciones y... Mientras Marcus se acercaba al laboratorio central donde se almacenaban las muestras y los datos, su sistema de alerta temprana detectó movimiento adelante. 2 guardias selonitas en armadura de combate completa patrullando el corredor con esa gracia fluida que su menor gravedad natal les otorgaba pero que en la gravedad artificial de la estación los hacía parecer casi como si flotaran. Y Marcus se fundió con las sombras activando el modo camaleónico de su traje que lo volvía prácticamente invisible al doblegar la luz a su alrededor, conteniendo la respiración mientras los guardias pasaban a centímetros de él, sus armas de plasma zumbando con esa frecuencia característica que había aprendido a temer en las simulaciones de combate, porque un solo disparo de esas armas podría vaporizarlo antes de que su sistema nervioso registrara el impacto, pero los guardias continuaron su ronda sin detectarlo y él exhaló lentamente mientras reanudaba su avance, cada paso calculado para minimizar las vibraciones en el piso metálico que los sensores sísmicos de los selonitas podrían detectar, hasta que finalmente llegó a la puerta del laboratorio donde un panel de seguridad biométrico brillaba con símbolos selonitas que había aprendido a leer durante meses de estudio obsesivo, y mientras conectaba su dispositivo de hackeo al panel, una voz resonó en su comunicador subcutáneo, la voz de Kiranel transmitiendo en una frecuencia que solo él podía recibir gracias a un cristal resonante que ella le había implantado durante su último encuentro. Marcus, los sensores internos te detectarán en 90 segundos, hay un escuadrón de respuesta rápida a 3 niveles de tu posición. Y él trabajó más rápido mientras el dispositivo penetraba las capas de encriptación selonita que eran fundamentalmente diferentes a cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado, basadas en matemáticas pentadimensionales que desafiaban la lógica euclidiana. Pero el dispositivo había sido programado con algoritmos robados por Kiranel desde dentro del sistema, algoritmos que ella había arriesgado todo para obtener porque creía, como Marcus había llegado a creer, que la verdad era más importante que la lealtad ciega a gobiernos que preferirían ver arder la galaxia antes que admitir que habían estado equivocados, y cuando la puerta finalmente se abrió con un suave siseo, Marcus entró en un laboratorio que parecía sacado de una pesadilla biomecánica, con tanques de estasis llenos de fluido luminiscente donde flotaban especímenes que no podía identificar inmediatamente y en el centro, una consola holográfica proyectando hebras de ADN entrelazadas que giraban lentamente mostrando las similitudes imposibles entre el genoma humano y selonita. Similitudes que iban más allá de la convergencia evolutiva y entraban en el reino de la ingeniería genética deliberada, y mientras descargaba los datos en su unidad de almacenamiento cuántico, un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un asteroide. Kiranel presionada contra él en aquella cámara de observación sobre los anillos de Saturno donde se habían encontrado en secreto. Su piel azul brillando con patrones bioluminiscentes, que había aprendido eran expresiones involuntarias de emoción intensa en su especie, susurrándole que había descubierto algo más en los datos, algo que ninguno de los dos gobiernos sabía, que los precursores no solo habían sembrado ambas especies sino que habían dejado un mensaje codificado en su ADN, un mensaje que solo podría ser leído cuando ambos genomas se combinaran de cierta manera, y ella había teorizado que por eso algunos humanos y selonitas podían formar conexiones empáticas imposibles, porque estaban diseñados para hacerlo, programados a nivel molecular para reconocerse mutuamente cuando llegara el momento, pero antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento. Las alarmas comenzaron a sonar con esa frecuencia penetrante que los selonitas usaban y que atravesaba el casco como agujas de hielo, y Marcus supo que tenía segundos antes de que el laboratorio se llenara de soldados. Así que tomó la decisión que había estado posponiendo o activando el protocolo de destrucción de datos que borraría toda evidencia de su intrusión pero también destruiría las pruebas que necesitaba, excepto por la copia que acababa de descargar y que ahora ardía como un sol en su unidad de almacenamiento. Y mientras corría hacia la salida secundaria que Kiranel había marcado como ruta de escape, las puertas se sellaron con un sonido definitivo y se encontró atrapado mientras las luces cambiaban a rojo sangre, el color selonita para peligro extremo, y una voz amplificada llenó el espacio, hablando en selonita perfectamente acentuado: intruso humano, está rodeado, ríndase y su muerte será rápida, pero Marcus no había sobrevivido a 12 misiones suicidas rindiéndose. Así que activó las cargas de dispersión en su cinturón táctico y las lanzó en un patrón calculado mientras se cubría detrás de un tanque de estasis. Y cuando las cargas detonaron llenando el aire con una nube de nanopartículas disruptoras que interferían con los sensores selonitas,
Aprovechó la confusión para moverse hacia el conducto de ventilación que había identificado como ruta alternativa. Sus mejoras genéticas permitiéndole arrancar la rejilla con fuerza sobrehumana y deslizarse dentro justo cuando las primeras ráfagas de plasma carbonizaban el lugar donde había estado segundos antes. Y mientras reptaba por el conducto con soldados selonitas gritando órdenes detrás de él, su mente procesaba las implicaciones de lo que había descubierto, porque si los datos eran correctos, humanos y selonitas no solo compartían ancestros sino que habían sido diseñados como las dos mitades de algo mayor, un experimento de los precursores que abarcaba millones de años y cuyo propósito final seguía siendo un misterio. Pero no había tiempo para filosofar mientras el conducto se estrechaba y él tenía que contorsionarse de maneras que habrían roto los huesos de un humano normal, hasta que finalmente emergió en un hangar donde naves selonitas descansaban como insectos metálicos dormidos y allí imposiblemente estaba Kiranel esperándolo junto a una pequeña nave de reconocimiento, su uniforme de oficial científico impecable excepto por el arma humana que sostenía en sus 6 dedos. Un arma que ella no debería tener y que le decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había arriesgado para estar allí. No podía dejarte morir, dijo ella en ese inglés musical que había perfeccionado en sus meses de encuentros secretos. No cuando estamos tan cerca de la ¿verdad? Y Marcus corrió hacia ella mientras más alarmas sonaban y podía escuchar las botas blindadas de los soldados acercándose desde múltiples direcciones, pero cuando llegó a su lado y sus manos se tocaron, esa conexión eléctrica volvió a surgir más fuerte que nunca, y por un momento el universo pareció contener la respiración mientras dos especies supuestamente incompatibles se reconocían a un nivel que trascendía la biología. Pero el momento se rompió cuando las primeras descargas de plasma iluminaron el hangar y Kiranel lo empujó hacia la nave mientras devolvía el fuego con una precisión que habría impresionado a cualquier marine terráqueo. Entra. Yo los contendré, gritó ella, pero Marcus no era el tipo de soldado que dejaba a nadie atrás, especialmente no a la mujer selonita que había arriesgado todo por una verdad que podría cambiar la galaxia. Así que la tomó por la cintura ignorando su protesta y la llevó consigo a la nave mientras activaba una granada de pulso electromagnético que dejó fuera de combate temporalmente a los sistemas electrónicos del hangar, dándoles los segundos preciosos que necesitaban para abordar y sellarla escotilla mientras Kiranel se deslizaba en el asiento del piloto con una fluidez que hablaba de años de entrenamiento que su expediente científico no mencionaba. Y mientras ella iniciaba la secuencia de despegue con una velocidad que desafiaba los protocolos de seguridad, Marcus se aseguró en el asiento del copiloto diseñado para la anatomía selonita que no se ajustaba del todo a su forma humana. Y cuando la nave salió disparada del hangar hacia el vacío estrellado con una docena de interceptores selonitas escrambleando detrás de ellos, Kiranel lo miró con esos ojos violetas que ahora brillaban con determinación y algo más. Hay algo que no te he dicho, confesó mientras ejecutaba una maniobra evasiva que lo salvó de una andanada de misiles. El mensaje en nuestro ADN, lo he decodificado parcialmente y Marcus, no somos solo experimentos, somos una llave, juntos somos una llave para algo que los precursores dejaron, algo que ambos gobiernos matarían para poseer o destruir. Y mientras saltaban al hiperespacio con las naves perseguidoras quedándose atrás, Marcus sintió el peso de un destino que ninguno de los dos había elegido pero que ahora no podían ignorar, porque en algún lugar en la vasta oscuridad entre las estrellas, una antigua máquina esperaba a que sus herederos designados finalmente se reunieran y completaran un círculo que había comenzado antes de que cualquiera de sus especies diera sus primeros pasos hacia la consciencia. El salto hiperespacial los escupió en el borde del sistema Némesis, un cementerio estelar donde 3 soles muertos orbitaban entre sí en una danza gravitacional que ninguna nave sensata se atrevería a navegar. Pero Kiranel pilotaba como si hubiera nacido entre esos campos de distorsión mientras Marcus monitoreaba los escáneres que mostraban no solo a la flota selonita emergiendo del hiperespacio detrás de ellos sino también, para su horror, a 3 destructores de la Alianza Terrestre, materializándose desde vectores diferentes, porque aparentemente ambos gobiernos habían decidido que 2 desertores con información clasificada eran una amenaza existencial que requería una respuesta militar conjunta sin precedentes. Marcus. La voz de Kiranel tembló mientras desviaba la nave entre 2 ondas gravitacionales que habrían aplastado el casco como papel. Los datos que descargaste contienen coordenadas, las he estado decodificando mientras volábamos y apuntan aquí, a este sistema. Específicamente al punto de Lagrange entre los 3 soles donde la gravedad se anula. Y Marcus amplificó la imagen en su pantalla para ver lo que parecía ser espacio vacío pero que sus instrumentos mejorados detectaban como una anomalía cuántica del tamaño de una pequeña luna, invisible al ojo desnudo pero definitivamente artificial. Y mientras se acercaban con ambas flotas convergiendo sobre su posición y las primeras advertencias de disparo resonando en todas las frecuencias, algo imposible sucedió.
La mano de 6 dedos de Kiranel encontró la suya de 5 y en el momento en que su piel se tocó, la nave completa se iluminó con un resplandor que no venía de ninguna fuente externa sino de ellos mismos, de sus cuerpos que de alguna manera estaban resonando con la anomalía espacial hacia la que se dirigían, y Marcus sintió su ADN literalmente reescribiéndose, no dolorosamente sino como si cada célula estuviera recordando algo que siempre había sabido pero había olvidado, mientras que los ojos de Kiranel se abrieron con asombro y sus patrones bioluminiscentes explotaron en configuraciones que nunca había visto antes, patrones que de alguna manera podía leer ahora como si siempre hubiera entendido el lenguaje lumínico de los selonitas. Y ella estaba diciendo sin palabras que los sentía también a los precursores, no muertos sino esperando, observando a través de dimensiones que las mentes humanas y selonitas apenas podían comprender, esperando este momento cuando sus dos experimentos finalmente se reunieran no como enemigos sino como algo más, y la anomalía espacial comenzó a desplegarse como una flor de geometría imposible revelando una estructura que desafiaba la comprensión. No una estación o una nave sino algo que existía parcialmente en su dimensión y parcialmente en otras, con superficies que se curvaban hacia adentro y afuera simultáneamente en formas que mareaban solo de mirarlas. Pero la conexión entre Marcus y Kiranel actuaba como un filtro que les permitía procesar lo que estaban viendo sin enloquecer, y una voz que no era una voz sino información pura fluyendo directamente a sus mentes habló en un lenguaje que precedía tanto al humano como al selonita: bienvenidos, herederos de la convergencia. Han pasado las pruebas que establecimos hace eones, y Marcus sintió memorias que no eran suyas inundando su consciencia, memorias de los precursores que habían visto el fin de su civilización aproximándose no por guerra o catástrofe sino por estancamiento evolutivo porque habían alcanzado la perfección y en la perfección habían encontrado la muerte del progreso, así que habían diseñado un experimento de millones de años, sembrando dos especies con potencial para evolucionar en direcciones opuestas pero complementarias, los humanos con su adaptabilidad y feroz individualismo, los selonitas con su consciencia colectiva parcial y su percepción expandida, diseñados para eventualmente encontrarse y chocar, porque solo a través del conflicto viene el crecimiento pero también diseñados con la capacidad latente de reconocerse mutuamente cuando los correctos individuos con las mutaciones precisas se encontraran, creando un puente entre especies que activaría la siguiente fase de evolución para ambas, y ahora mientras las flotas de ambas especies se acercaban con armas cargadas y ultimátums transmitiéndose en todas las frecuencias, la estructura precursora se activó completamente, no como un arma sino como un transmisor, enviando una señal que penetró cada nave, cada mente, cada célula de cada humano y selonita en años luz a la redonda, y la señal llevaba la verdad completa e innegable, no solo que ambas especies estaban relacionadas sino que estaban destinadas a fusionarse, no biológicamente sino culturalmente, creando algo nuevo que sería más que la suma de sus partes, y Marcus sintió el shock reverberando a través de las flotas mientras capitanes y almirantes procesaban información que contradecía todo lo que habían creído. Pero más que eso, sintió a Kiranel junto a él, su mente tocando la suya de maneras que ninguna tecnología telepática podría duplicar, y entendió que ellos eran los primeros de muchos, que su conexión imposible era el modelo para lo que vendría, no una fusión forzada sino una simbiosis voluntaria entre aquellos que elegirían ver más allá del miedo y el odio que sus gobiernos habían cultivado. No pueden detenernos ahora, dijo Kiranel en voz alta mientras la estructura precursora comenzaba a transformar su pequeña nave. No destruyéndola sino mejorándola con tecnología que estaba millones de años adelante de cualquier cosa que cualquiera de las especies hubiera imaginado. El mensaje ha sido enviado, cada humano y selonita ahora sabe la verdad en un nivel celular. Pueden intentar suprimirla pero sería como intentar hacer que sus cuerpos olviden cómo respirar, y tenía razón porque Marcus podía ver en sus pantallas cómo las flotas habían dejado de acercarse, paralizadas por la indecisión mientras sus tripulaciones sin duda luchaban con las implicaciones de lo que acababan de aprender, y entonces algo hermoso y terrible sucedió. En una de las naves selonitas, luego en un destructor humano, las luces comenzaron a cambiar, parpadeando en un patrón que Marcus reconoció ahora como el lenguaje lumínico universal que los precursores habían codificado en ambas especies, un lenguaje que había estado dormido hasta este momento pero que ahora despertaba en aquellos listos para aceptar la verdad, y el patrón decía una sola palabra que trascendía las barreras del idioma: paz. Pero no todos estaban listos para aceptar este nuevo paradigma, y Marcus vio con horror como el buque insignia selonita, controlado sin duda por extremistas que preferirían la aniquilación antes que la cooperación, comenzaba a cargar su arma principal, un cañón de antimateria que podría vaporizar la estructura precursora y a todos los que estaban dentro de su radio de explosión, y al mismo tiempo,
uno de los destructores terrestres bajo el mando de un almirante conocido por su fanatismo antiseno, maniobraba para tener un tiro claro, porque siempre habría aquellos que elegirían aferrarse al odio en lugar de abrazar el cambio, pero la estructura precursora no había sobrevivido millones de años indefensas, y cuando ambas naves dispararon simultáneamente, sus rayos de destrucción simplemente se desvanecieron, absorbidos por escudos que operaban en principios físicos que desafiaban el entendimiento actual, y entonces la estructura respondió, no con violencia sino con algo mucho más poderoso, proyectando directamente en las mentes de cada ser consciente en el sistema una visión del futuro que los precursores habían previsto, un futuro donde humanos y selonitas trabajaban juntos para desbloquear los secretos del universo, donde sus diferencias se convertían en fortalezas complementarias, donde exploraban galaxias distantes no como conquistadores sino como guardianes del legado precursor, sembrando vida y consciencia en mundos muertos tal como había sido hecho con ellos. Un ciclo eterno de creación y evolución que era el verdadero propósito de la existencia inteligente, y Marcus sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras la belleza de esa visión lo abrumaba, mientras que junto a él Kiranel vibraba con frecuencias de emoción que su especie reservaba para los momentos de revelación espiritual más profunda, y entonces ella habló. No solo a él sino transmitiendo en todas las frecuencias a ambas flotas, soy la comandante científica Kiranel del Imperio Selonita, y al lado mío está el comandante Marcus Chen de la Alianza Terrestre. Somos la prueba viviente de que nuestras especies pueden no solo coexistir sino prosperar juntas. El odio entre nosotros fue diseñado para fortalecernos a través del conflicto, pero ese tiempo ha pasado, ahora debemos elegir, evolucionar juntos o perecer separados, y su voz, amplificada por la tecnología precursora, resonó con una autoridad que trascendía el rango militar, porque hablaba con la voz de la evolución misma, del futuro llamando al presente para que abandonara sus miedos infantiles, y Marcus agregó su propia voz. He luchado contra los selonitas durante la mayor parte de mi vida adulta, fui entrenado para odiarlos, para verlos como la amenaza existencial a la humanidad, pero todo era una mentira necesaria quizás para hacernos fuertes, pero una mentira no obstante, y si yo, que he derramado sangre selonita en una docena de campos de batalla, puedo estar aquí ahora con Kiranel no como enemigos sino como algo más, entonces cualquiera puede, y mientras hablaba, algo milagroso comenzó a suceder en ambas flotas. Nave por nave, tripulante por tripulante, las armas comenzaron a desactivarse, no por órdenes de arriba sino por decisiones individuales de hombres, mujeres y selonitas que elegían en ese momento ser más que lo que su programación social les había dicho que fueran, y aunque algunos se resistieron, aunque algunos buques mantuvieron sus armas activas y sus escudos alzados, eran minoría ahora, voces de odio ahogándose en un coro creciente de curiosidad y esperanza, y la estructura precursora, sintiendo el cambio en el Zeitgeist galáctico, comenzó su transformación final, no solo de sí misma sino del espacio circundante, creando un campo de energía que se expandió hasta englobar a todas las naves presentes, no aprisionándolas sino conectándolas, permitiendo por primera vez en la historia que humanos y selonitas sintieran las emociones de los otros, no telepáticamente sino empáticamente, sintiendo el miedo que había impulsado el odio, el dolor de las pérdidas en conflictos sin sentido, pero también la esperanza que ahora florecía como una nova en la oscuridad, y Marcus sintió a Kiranel apretando su mano más fuerte mientras la energía fluía a través de ellos hacia la estructura, porque ellos eran el catalizador, su conexión imposible era la chispa que había encendido este momento de transformación galáctica, y juntos activaron la última función de la estructura, no un arma ni un escudo sino una biblioteca. El conocimiento acumulado de los precursores fluyendo hacia cada nave, cada computadora, cada mente receptiva, no todo de una vez lo que habría sido abrumador, sino como semillas de entendimiento que crecerían con el tiempo. Tecnología médica que podría curar enfermedades que ambas especies consideraban incurables, técnicas de terraformación que podrían hacer habitables mundos muertos, pero más importante, filosofías y formas de pensar que trascendían el pensamiento binario de nosotros contra ellos que había definido ambas civilizaciones. Y mientras el conocimiento fluía, Marcus vio en las pantallas cómo las naves comenzaban a moverse, no en formaciones de batalla sino acercándose unas a otras, humanos y selonitas estableciendo comunicaciones, algunos tentativamente, otros con entusiasmo, comenzando conversaciones que habrían sido impensables una hora antes, y supo que aunque habría resistencia, aunque algunos en ambos lados lucharían contra este cambio con cada fibra de su ser, el genio no podría volver a ser metido en la botella, porque la verdad, una vez conocida, no puede ser desconocida, y la verdad era que humanos y selonitas no eran enemigos naturales sino hermanos y hermanas separados por el tiempo y el espacio pero unidos por un propósito más grande que cualquiera había
imaginado, y mientras la estructura precursora completaba su transmisión y comenzaba a desvanecerse, habiendo cumplido su propósito después de millones de años de espera, dejó un último mensaje, no en palabras sino en puro entendimiento que quemó brillante en cada mente tocada por su señal. Ahora ustedes son los precursores para aquellos que vendrán después, siembren sabiamente. Y Marcus miró a Kiranel, sus ojos violetas encontrando los suyos marrones, y vio en ellos no a una alienígena sino a su compañera en la aventura más grande que cualquier humano o selonita había emprendido jamás, la aventura de convertirse en algo nuevo, algo mejor, algo que honraría el sacrificio de los precursores al negarse a estancarse, al elegir siempre crecer, siempre evolucionar, siempre buscar la conexión sobre el conflicto. Y cuando sus labios se encontraron en el primer beso interespecies en la historia registrada, sintió no solo su conexión personal sino la conexión de dos civilizaciones enteras. Dando sus primeros pasos tentativos hacia un futuro que sería difícil, que estaría lleno de desafíos y retrocesos, pero que también estaría lleno de posibilidades que ninguna especie podría haber alcanzado sola, y mientras las flotas comenzaban a dispersarse, algunas naves regresando a casa para llevar las noticias que sacudirían los cimientos de ambos gobiernos, otras eligiendo quedarse para explorar los misterios que los precursores habían dejado, Marcus y Kiranel permanecieron en su pequeña nave transformada, ahora mejorada con tecnología precursora que les permitiría viajar más lejos y más rápido que cualquier nave anterior, porque ellos serían los primeros embajadores de esta nueva era, viajando entre mundos humanos y selonitas para mostrar con su mera existencia que el futuro no tenía que ser definido por el pasado, que el amor podía crecer donde el odio había sido sembrado, y que a veces las misiones más secretas llevaban no a la guerra sino a la paz más profunda, una paz no basada en tratados o amenazas sino en el reconocimiento fundamental de que en el vasto y frío universo, la consciencia era demasiado preciosa para desperdiciarla en conflictos tribales. Y mientras saltaban al hiperespacio hacia su primer destino, una colonia fronteriza donde humanos y selonitas habían estado en un tenso enfrentamiento durante décadas, Marcus pensó en el informe que nunca escribiría, la misión que oficialmente nunca había sucedido, y sonrió porque algunas verdades eran demasiado grandes para los informes militares, demasiado transformadoras para los protocolos gubernamentales, y mientras Kiranel configuraba el curso con esos dedos de 6 dígitos que ahora le parecían tan naturales como los suyos propios, él supo que su historia, la historia de un amor prohibido que había cambiado el curso de la historia galáctica, recién comenzaba.